Bien, amigos, quiero que nos escriban a nuestras redes sociales que están en la pantalla. Por favor, háganlo así cuando tengan una oportunidad. Quiero también decirles que la situación que hay en Venezuela y lo que hemos escuchado en el día de hoy es algo terrible. Señores, crisis alimentaria en Venezuela, no se consigue el arroz, no hay pan, la economía colapsó y el petróleo sigue enviándose al extranjero. Señores, en Venezuela reina la anarquía y el pueblo está en la calle. Yo quiero que Juanipa me diga, ¿qué piensas tú de lo que está pasando y de lo que va a pasar? Que yo creo que va a pasar algo grande. Fíjate, para cerrarte la idea de Evo Morales, primero que Evo Morales nuevamente volvió a su disparate. Ahora, hay que tener mucho cuidado. Yo creo que todo esto, como dijo Negar, sí fue a recibir instrucciones de Cuba. Creo que la gran preocupación es Venezuela. Ellos ya prevén que la caída definitiva de Nicolás Maduro, le fue a llevar a Evo Morales un mensaje, estoy seguro, de Raúl Castro, que por cierto lo llamó Saúl, pero bueno. Y fíjate que Maduro termina los ejercicios militares el domingo, pero sale de viaje por el Caribe. Entonces yo creo que aquí a lo mejor hubo unas instrucciones también de que salte ya de Venezuela, salte unos días de Venezuela, estuvo en Jamaica, estuvo en Trinidad y Tobago, como siempre ofreciendo lo que no tiene Nicolás Maduro. En cuanto a la crisis que hay en el país, anoche venía un camión en un sector que se llama el Tocuyo o Tocuyito, en el estado Carabobo, un camión lleno de vacas de cría, vacas preñadas. Y el pueblo, ahora te estoy hablando a las 10 de la noche, el pueblo interceptó el camión, bajaron a las vacas y descuartizaron a las vacas en la calle. Esa es la hambruna que hay en Venezuela. Ahora, yo con el dolor, pero también con la responsabilidad, yo creo que nos acercamos a una Ruanda en Venezuela. El gobierno ha generado un odio demasiado grande contra sectores opositores y esta práctica, este ensayo militar del fin de semana, desde mi punto de vista, tuvo como objetivo armar al pueblo. Esa excusa de que venían las milicias y colaboraron cívico-militar, yo lo que creo que aprovecharon esta oportunidad para entregarle armas como lo hizo Perón en Argentina. Lo que pasa es que aquí no fue de una manera clandestina, sino de una manera un poco más justificada, diciendo que era un ensayo militar. En fin, yo creo que Venezuela apunta hacia una Ruanda de este gobierno irresponsable y corrupto de Nicolás Maduro. Bueno, vamos a ver, Benjamín, háblanos sobre esto. Bueno, yo lo que creo, después de esta visita que hizo Evo Morales a Cuba, donde lo condecoraron con el más alto honor que otorga el Consejo de Estado cubano a una persona, se lo dieron a Evo Morales, la condecoración de José Martí, posteriormente estuvo en Venezuela. Entonces hay que ver más o menos los entretelones, tal vez económicos, que tienen que significan estas cosas. Hay que decirlo, Bolivia en este momento es uno de los países económicamente mejor posicionados en América Latina. Hay que reconocerlo. Tal vez no es cierto lo que dice Evo Morales, que pasaron de una inversión pública de 600 millones de dólares en el año 2005 a más de 10.000 millones en este año, de inversión pública. Dice Evo Morales, yo tengo que ver las cuentas de la nación para corroborar que eso es cierto, de que así sucede. Sin embargo, según el Fondo Monetario Internacional, según la CEPAL y lo que es el Banco Mundial, se estima de que Bolivia tiene un crecimiento interanual de un 4.5% a un 6%, de manera que está posicionado como una de las economías más fuertes de la región. Bolivia es el tercer productor latinoamericano de gas natural, el octavo productor de petróleo, desde el punto de vista agrícola, es el primer productor mundial de quinoa y de las castañas que la gente come en Navidad. De manera que Bolivia es un país económicamente fuerte, tiene más de 13.500 empresas, las exportaciones en este momento son fuertes, más que todo lo que es en Mercosur, o sea, lo que es en Argentina, Brasil, Venezuela, Uruguay, Paraguay, que conforman Mercosur. Las exportaciones sumaron, ponte, 12.300 millones de dólares. Y las mercancías sumaron 2.400 millones de dólares. Ellos tienen un excedente, lo que es un superávit en la balanza de pagos, en todo lo que son
el comercio internacional con varios países. Con lo único que tienen déficit sería con Asia, que lo disminuyeron a solo 4 millones de dólares de déficit, y con Chile, que le proporciona lo que es el aceite, el oil diesel. De resto tienen superávit, digamos, exportan mucho más de los que importan, de manera que es una economía boyante, es cierto. Pero ¿qué es lo que pasa? Te faltó un rubro, la hoja de coca, que es uno del Producto Interno Bruto, ¿cierto? El Producto Interno Bruto. Y es verdad que sí, es verdad que sí. Lo que pasa es que es una cosa no bien, vamos a decir, estadísticamente reseñada, lo de la coca. Eso es lo que pasa. 150.000 hectáreas legales, que es para la fabricación de medicamentos que ya lo tienen comprado los laboratorios europeos. Correcto, está muy interesante tu agotamiento. Ahora, lo que digo yo es lo siguiente. Esta visita de Evo, este periplo que hace Evo por allí, ¿cuál es el propósito? En primer lugar, dice Fidel Castro, dice, señores, nosotros tenemos que aprender a dar de lo poco que tenemos en vez de dar de lo que nos sobra. Entonces Evo Morales repitió lo que es ese axioma que dijo Castro. Lo que sucede en este momento es que la economía que está bollante es la economía boliviana, y ese acercamiento a Venezuela y a Cuba, algún propósito están buscando desde el punto de vista económico. Cuando Evo empezó su carrera política, sabemos que fue financiado por Chávez. En ese sentido, a lo mejor ahora está de alguna forma tratando de compensar esos dineros que recibió para financiar su campaña política, Chávez, Evo Morales de parte de Chávez. Y respecto al caso de Cuba, ¿qué es lo que pretende? Es una cosa que lo que se dice. Hagan lo que yo hago y no lo que yo digo. Es una cosa que siempre han tenido, ha dicho Chávez por muchos años. ¿Y qué es lo que sucede? Señores, se sabe de que Cuba y Venezuela, digamos, por supuesto, despotistas de Estados Unidos, ahora muy mal de los Estados Unidos y de lo que es la forma de mercado nuestra. Sin embargo, tras bambalinas, sabemos que hacen todo tipo de negocios, y eso es lo que está pasando y eso es lo que quieren hacer. Yo no dudaría en ningún momento que le hayan dicho a Bolivia, tú lo que tienes que hacer es sigue tratando de mejorar las relaciones económicas con Estados Unidos, de manera que tú logres aumentar tus exportaciones a Estados Unidos. Entonces, ¿tú me entiendes? Eso es lo que le están proponiendo. Mientras dicen una cosa, hacen otra por otro lado, porque esa es la forma de operar que tienen ellos, de la que yo he comprobado a través de los años. De manera que es una forma de subsistencia. El régimen cubano, tal vez ahora con el acercamiento que tiene con Estados Unidos, pues pretende tratar de levantar su Producto Interno Bruto. Y se le acerca a Bolivia tratando de ver qué beneficio también obtiene, teniendo Bolivia en este momento una economía tan boyante como la que tiene, porque eso es una cosa que hay que decirla. De todas maneras, Venezuela en este momento, en el caos que está sumido, señores, donde hay una hiperinflación tan grande como la que existe en Venezuela, se ha comprobado que los países que tienen una hiperinflación como la que tuvo Venezuela, según la historia, como Perú, Argentina y la misma Bolivia en épocas pasadas, cuando sucede este tipo de cosas, una hiperinflación no soporta un régimen más de un año. Y eso es lo que está pasando en Venezuela y puede pasar. Recuerda que debe pasar. Ocurrió en América Latina a finales de la década de los 80. Correcto. El efecto tequila de México, el efecto Correcto. tango en Argentina, el Correcto. efecto samba en Brasil y será el efecto joropo en Venezuela que vinieron los saqueos con Carlos Andrés Pérez. Entonces sí hubo un efecto, una gran crisis a finales de los 80 que se llevaron varios gobiernos, el de Pérez, el de Carlos de Melo, aunque Collor de Melo fue corrupción, pero sí hubo un efecto dominó incluso en México. ¿Cómo tú ves el futuro? Esto que va a pasar en estos días, tiene que pasar algo grande. Tomás, definitivamente hay que entender que Venezuela no tiene un gobierno convencionalmente democrático. Por haber llegado al gobierno a través de las urnas no quiere decir de que sea un gobierno democrático, es un gobierno totalmente de facto dictatorial, empezando porque el propio presidente lo reconoce. Él va a querer seguir gobernando a través de decretos y eso de alguna otra forma, como lo dijo Almagro, vuelvo a decirlo, lo convierte en un dictadorzuelo. Ahora, definitivamente la oposición, que es una oposición democrática, tiene que seguir insistiendo en una salida democrática, pacífica, tomando en consideración de que muchas veces esa no es la salida
del gobierno de Nicolás Maduro, porque va a tratar de seguir manteniéndose afianzado en el gobierno, utilizando a estas cúpulas militares que están corrompidas, que están con el narcotráfico y que de alguna u otra forma son unos delincuentes que si entregan al gobierno de la manera como quisiéramos nosotros los demócratas que se entregara, ellos van a quedar expuestos a la justicia, a esa mano de la justicia, tanto nacional como internacional, y lamentablemente los delincuentes no se entregan tan fácil. Definitivamente hay que entender, palabras más o palabras menos, Diego Arria lo dijo, la salida en el caso de Venezuela no es una salida convencional como la que quisiéramos por la simple situación que se está viviendo. Tenemos una situación de ingobernabilidad generada por el propio gobierno, parece mentira. Tenemos una situación de anarquía que es a consecuencia de esta ingobernabilidad y esto lo que va a traer como consecuencia es un estallido social que estamos viendo su ignición en este momento cuando vemos los saqueos, como se están dando, porque el pueblo tiene hambre, porque el pueblo no tiene nadie que controle el vandalismo, porque a lo último, si bien es cierto, el hambre existe porque no hay comida en los anaqueles, porque hay un desabastecimiento. Definitivamente lo que pasó anoche en Tocuyito, que fue el saqueo de esta gandola de reses, no tenía que traer como consecuencia la quema de la gandola. Eso ya es un acto vandálico. Y que de alguna u otra forma se le va a terminar de escapar de las manos al gobierno de Nicolás Maduro la situación social que ya está bien exacerbada. Está muy interesante todo lo que estamos hablando. Sí. Referente a Bolivia, es importante destacar. Vamos a hablar de eso ahora, pero tengo que poner unos comerciales y vamos a continuar hablando de este tema.